Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, aquí como vemos estamos en la práctica 8 en el accionamiento secuencial de dos cilindros de doble efecto con automatismo programado con microautómata Logo. Microautómata o Logo, que es un CPM2A o PLC. Como vemos aquí tenemos diferentes circuitos y nuestros dos grafet, además de nuestro listado de piezas y nuestro diagrama de flujo. En nuestro circuito eléctrico tenemos aquí nuestro autómata, un CPM2A, en el cual tenemos asignadas las entradas I1, I2, I3, I4, I5 e I6 y las salidas de la Q1 a la Q4. Luego tenemos las entradas. En las entradas tenemos un pulsador normalmente cerrado que nos va a servir del paro, que va a ser el paro, perdón, que es el S1. Luego el S2 es un pulsador normalmente abierto, que va a ser el S2. Y luego el A1, B1, A0 y B0 van a ser A1 y B1 van a ser finales de carrera normalmente abiertos. Y A0 y B0, como vemos, son finales de carrera normalmente cerrados. Como vemos aquí, el A0, B0 en el principio del cilindro, del recorrido, y el A1 y B1 en el final del recorrido. Pero ahora lo explicaremos más detenidamente. Y luego las salidas tenemos respectivamente de Q1 nos va el solenoide Y1, de Q2 nos va el solenoide Y2, del 3 al 3 y del 4 al 4, que son los solenoides de las dos electroválvulas que vamos a tener. Bueno, hablando de electroválvulas, vamos a explicar el circuito neumático, el cual se compone pues de nuestro compresor de aire, es nuestra alimentación, nuestra unidad de mantenimiento. Tenemos aquí dos electroválvulas, 5 dos vías, con dos solenoides, que son Y1, Y2, Y3 y Y4, que son estos de aquí, que nos van a hacer cambiar la posición. Luego aquí tenemos dos tapones en cada uno, silenciadores más bien. Tenemos aquí cuatro válvulas estranguladoras que sirven para regular el caudal de aire que entra por las vías a los cilindros. Y tenemos dos cilindros de doble efecto, los cuales tienen dos finales de carrera, como hemos dicho, en el principio y en el final. Como vemos, si damos doble clic en ellos, le damos aquí Actualing Levels, que son finales de carrera, y vemos que la 1 está en el 100, que es a los 100 milímetros, o sea, en total de su recorrido, y el A0 está en el 00, que es en el principio del recorrido, y así con el B, que también está. Bueno, también tenemos nuestros dos diagramas Grafet, los cuales tenemos aquí en la etapa 1, tenemos aquí la transición I2, que es el marcha, nos va a pasar a la etapa 2. Luego cuando demos, se nos va a quedar en la etapa 2. Y cuando le demos a I1 negado, que va a ser nuestro paro, que es nuestro normalmente cerrado, como vemos aquí, nos pasaría a la etapa 9, que nos va a activar Q2 y Q4, que son los solenoides Y2 y Y4, durante 4 segundos antes de que se restablezca y vuelva a su posición inicial. Es decir, esto sirve para que cuando un cilindro está en su recorrido moviéndose, si nosotros le damos al paro, se van a activar los dos solenoides que hacen que se retraigan los cilindros para que cuando nosotros le demos, le dé tiempo, durante 4 segundos van a estar activos esos dos solenoides antes de que se apague el circuito entero, para que los dos cilindros se retraigan a su posición inicial y les dé tiempo a retraerse. Como vemos, les hemos puesto en 4 segundos. Luego otra cosa a destacar de este Grafet es que tenemos aquí, en cada etapa, tenemos nuestro paro, como vemos aquí en I1, tenemos el paro en cada etapa, para que en cualquier momento nosotros podamos pulsar, en cualquier momento que esté la etapa activa, podemos darle a Y1 y nos pasaría directamente a I3, como vemos, a la etapa 3. Como vemos aquí, de I1 pasaría a la etapa 3, que es la etapa de reposo, pasando por aquí por los 4 segundos. Luego vamos a pasar a vamos a simular, dando aquí el Start.
como vemos, vamos a darle al marcha, le damos, como vemos la secuencia de cuando sale uno, regresa el otro, y cuando sale uno, regresa el otro. Ahora vamos a fijarnos aquí en cómo va pasando de etapa en etapa. Y si nosotros en cualquier momento le damos al paro, vamos a ver que un cilindro esté salido. Ahora, si damos al paro, perdón, vemos como los dos se retraen durante 4 segundos y se desactiva todo. Vamos a hacerlo otra vez. Vamos a darle en marcha y ahora vamos a darle al paro. 1, 2, 3, 4 y vemos cómo se apaga para que le dé tiempo al cilindro a volver a su posición inicial. Bueno, dicho esto, vamos a pasar a nuestro programa en CX Programmer, a nuestro ladder, que lo tenemos aquí en esta pantalla. Y como vemos, aquí tenemos nuestro programa y vamos a comentarlo un poco. Como vemos, nuestro programa se divide también por etapas, que corresponde a nuestras etapas del Graphed. Y vamos a explicar como, por ejemplo, aquí tenemos un contacto normalmente cerrado, 001, que va a ser nuestro stop, nuestro SLS1. Luego el S2 va a ser nuestro start, que es el 0.02. Y aquí nuestra etapa 2 va a ser el 11.02. Que a su vez también está aquí, ya que está en el reset, ya que una de las leyes fundamentales de estos programas es que la etapa siguiente resetea la anterior. Como vemos, en todas las etapas, por ejemplo, si entramos en esta, vamos a ver seguro que está el 11.03. Y otra cosa que tenemos que ver es que, perdón, aquí me he confundido, otra cosa que tenemos que ver es que en todas las etapas está el 0.01, ya que como en nuestro Graphed tenemos aquí nuestro paro en cada una de las etapas, aquí tenemos nuestro paro también en cada una de las etapas. El 0.01 está presente en todas. Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es energizar. Y una vez que esté energizado, se transfiere el programa. Se pone aquí en verde ya energizado y vamos a utilizar la herramienta Switchbox. Vamos a poner aquí los diferentes canales que hemos utilizado. Hemos utilizado el canal 0, el canal 11 y el canal 10. Bueno, aquí hemos pulsado el 0.05 y el 0.06, el 5 y el 6, que se corresponden a los finales de carrera de I5, que es cuando el cilindro está totalmente replegado, e I6 plegado, perdón, y el 6 es cuando el cilindro B se encuentra totalmente retraído igualmente. Pues bien, lo primero que vamos a hacer es pulsar sobre el botón de Start, que corresponde con el I2 en el bit 0.02. Y como vemos, hemos pasado nuestra etapa 11.01, se ha logrado activar la etapa 11.02, donde se activará la salida Q1, que corresponde a 10.1. Como vemos, está activa aquí en el bit 1 de las salidas 10. Dejando de pulsar 2 y a continuación
saltamos a la etapa 5, donde permanece la salida 1 activa, como podemos ver. En el momento que avanza el vástago del cilindro a más, se libera el final de carrera 5 a 0 y llega al final de carrera a 1, que está conectado a la salida I3. Presionamos sobre el bit 3 y vemos cómo cambia y vemos cómo se activa la etapa 6, que la etapa 6 tenemos que Q2 lo que hace es evitar que se retraiga nuestro cilindro, es decir, a A-. Si dejamos de pulsar la etapa 6, cuando se retraiga del todo, volverá al final de carrera a 0 del cilindro al que se corresponde con una entrada I5. Como podemos ver en la etapa I5. Un momento. Pasamos de la etapa 6 a la 7. Vamos a ver la línea de programa. Como hemos pasado de la etapa 6 a la 7, bueno, estamos aquí ya en la etapa 7. Para pasar de la etapa 7 a la etapa 8, el cilindro B+ avanza y se libera el final de carrera B1 y daría paso a la etapa 11.08. Como vemos, daría paso a la etapa 11.08 reseteando la 11.07, que hará que retroceda el vástago. Y bueno, como así vamos a ir sucesivamente, ya estaríamos aquí en la etapa 8, que activaría el cilindro, se activaría Q4, que como vemos Q4 activa Y4, que hace que retroceda el vástago. Como vemos aquí, Y4 haría que retrocediese el vástago. Ahora vamos a hacer, por ejemplo, que queremos darle al paro, así iría sucesivamente el programa, y ahora vamos a darle como si le diésemos al paro, que sería el el 0.02, como hemos dicho, no, 0.01, aquí tenemos, y como vemos, se nos ha activado el 10.02 durante 4 segundos, se nos activa el 10.02 y el 10.04, que son los vástagos, que como hemos dicho antes, son los solenoides Y2 y Y4 que hacen que el vástago, el solenoide Y2 y Y4, hacen que el vástago, los dos, vuelvan a su posición inicial durante 4 segundos. Bueno, estamos en la práctica 8 de CPM2A. Como vemos, tenemos aquí nuestro circuito neumático en el que tenemos el cilindro A y el B con los finales de carrera A0 y A1, B0 y B1, 4 válvulas estranguladoras para cada vía, y luego tenemos dos válvulas, electroválvulas, 5 dos vías con 4 solenoides, Y1, Y2, Y3 y Y4, 2 a cada uno, que van a nuestra fuente de alimentación. Luego nuestro autómata CPM2A tendría el siguiente conexionado. Tenemos aquí fase neutro a 220. Luego teníamos aquí el de paro, que va al 0,1, el de marcha, que va al 0,2, y luego los cuatro finales de carrera, que van desde el 0,3 hasta el 0,6, del 0,2 al 0,6, perdón, que van conectados al negativo. Y como vemos, el negativo del autómata y el positivo va al común del autómata, y los comunes van al común del 0, del 1 y del 2, del 3 y del 4, y luego las salidas 0, 0,1, 0,2, 0,3 y 0,4 van a las entradas de los solenoides y los negativos al común.
Pues ese sería, como se ve, sería el cableado. Ahora este es nuestro programa que hemos diseñado previamente. Aquí le vemos todo nuestro programa y vamos a transferirlo. Para transferirlo, lo primero que tenemos que hacer es darle aquí a trabajar online. Le damos así. Ahora que está energizado, que está en verde, como podemos ver, le damos aquí a transferir. Transferir al PLC. Aquí. Le damos a aceptar. Le damos así. Le damos así otra vez. Y vemos cómo se transfiere el programa a nuestro autómata. Lo tenemos ahí. Bueno, ya se nos ha transferido. Ahora le damos a aceptar. Le damos así para que vuelva al modo run. Y ya estaría. Pues ahora nos vamos a nuestra práctica. Como vemos, aquí tenemos los 2 cilindros. Tenemos aquí nuestros 4 finales de carrera. Tenemos las 4 estranguladoras y nuestras 2 electroválvulas con Y1, Y2, Y3 y Y4. Este es el cilindro A, este es el B, por tanto es A0, A1, B0, B1. Aquí tenemos el de paro, que como vemos es un normalmente cerrado, y el de marcha, que es el normalmente abierto. Vale, pues vamos a activar el aire comprimido y vamos a darle al marcha. Ahora, estaba antes puesto el programa, le vamos a dar el marcha. Y vemos como cuando sube uno y llega al final activa el otro cuando vuelve. Y bueno, he hecho un pequeño esquema simple en el que estos serían los finales de carrera y estas serían las electroválvulas, los solenoides. Cuando se activa este final de carrera se activa este solenoide. Cuando se activa este final de carrera, se activa este solenoide. Cuando activa este, se activa este. Y cuando este, se activa este. Para que haga el bucle, como se ve. Si os fijáis, cuando os toca uno, se enciende la lucecita del correspondiente, como he dicho en el esquema de abajo. Y bueno, ahora le vamos a dar al paro, que sería este de aquí. Y como vemos, se encienden los 2 solenoides, el Y2 y el Y4, que controlan esta vía y esta vía, que son las que empujan el cilindro hacia afuera y están durante más o menos 4 segundos para que, si en el caso de que esté el cilindro en su máximo recorrido, le dé tiempo a llegar, por mucho que esté estrangulado y la velocidad sea lenta, para que le dé tiempo a llegar a su posición inicial. Bueno, pues eso es todo, un saludo.